En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. En 1 Corintios 11, versículos 8 y 9, la Biblia dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto es en cuanto a la creación. Sabemos que el varón fue creado primero, y luego Dios tomó del costado del varón para crear a la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios creó al varón primero, y luego, viendo que estaba solo y que no era bueno que estuviera solo, creó a la mujer para que el varón tuviera una ayuda idónea. Esto lo puede encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Así que es un hecho que el varón es cabeza de la mujer y que debe tener la autoridad aún en la iglesia y en la enseñanza, especialmente en la iglesia, por el orden de la creación. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Volviendo a 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 14, encontramos la segunda base, que es el pecado de la mujer, el pecado de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ella fue engañada con mayor facilidad que el hombre. Y en este caso, en el huerto, ella tomó el liderazgo, o sea, el dominio en sus propias manos. Ella llevaba la batuta, como decimos, y el resultado fue el pecado. Ahora, no olvidemos que el punto es la relación entre el hombre y la mujer. Y la mujer es la que abandonó el lugar que Dios le había establecido. Y lo sigue haciendo en muchos círculos hoy día, tanto en algunas religiones como también en nuestra sociedad moderna en general. Pero este concepto de que la mujer no debe enseñar sobre el hombre, ni debe ejercer dominio sobre el hombre, sino que en las reuniones de la iglesia debe aprender en silencio con toda sujeción. Esta enseñanza no está basada en costumbres sociales, ni cambia de una generación para otra, sino que está basado en hechos históricos que son el orden de la creación y el pecado de la mujer. Por tanto, estos principios jamás podrán cambiar si queremos ser leales a Dios y a su palabra. Pero luego en el versículo 15, la Biblia nos presenta el servicio especial que Dios ha reservado para la mujer cristiana. Sí, Dios ha establecido un campo de trabajo muy especial para la mujer cristiana. Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Al varón Dios le asignó especialmente la obra de la enseñanza y el liderazgo en la iglesia. Pero a la mujer cristiana Dios le asignó la tarea muy especial y muy importante de la enseñanza y la crianza de los hijos en el hogar. El hecho de tener un trabajo diferente del varón no significa inferioridad ni que sea de menor importancia. Al contrario, esta obra de la mujer en el hogar es de suma importancia para el beneficio de la iglesia, para el crecimiento del reino de Dios, para la estabilidad de la iglesia y del hogar. Su servicio a Dios incluye mucho más que solamente concebir y dar a luz a los hijos. La frase engendrando hijos es del griego tecnogonía y es exactamente la misma palabra que se traduce críen hijos en 1 Timoteo 5
y el versículo 14. Así que esto de engendrar hijos no es sencillamente concebir y dar a luz, sino que es de criar estos hijos en el camino de Dios. La devoción y el entusiasmo cristiano de la mujer deben expresarse especialmente por seguir el ejemplo de Loida y Eunice que ya hemos tomado en cuenta. Es cierto que ella debe hacer mucho en la iglesia también, y su participación activa en la obra de la iglesia es muy importante, pero su campo especial, y que jamás debe ella descuidar, es la crianza de los hijos. Este es el gran deber que Dios ha establecido para que la mujer manifieste su fidelidad a Dios. Ahora debo aclarar que algunas cristianas que se ven imposibilitadas de tener hijos, a veces han leído esto y algunos les han dicho que no son dignas del reino y todo esto. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Aquí lo que tenemos establecido es un principio general. Pero en los casos cuando materialmente les es imposible tener hijos, Dios comprende esto. Dios es el que creó a estos cuerpos, que Él es el que nos ha dado esta vida. Y Él sabe lo que podemos y no podemos hacer. Y la mujer cristiana que no tiene hijos no debe sentirse inferior de ninguna manera, sino que ella tiene una oportunidad muy especial también de ayudar en la instrucción de los hijos de otras personas y también de estar libre para hacer mucha obra en cuanto a la visitación que una cristiana que tiene hijos no puede hacer. Así que en todo caso hay una manera de servir a Dios. Ahora, el desarrollo de su propio carácter cristiano también debe recibir el mayor énfasis en su vida. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, dice el texto. Estos también son aquellos atributos que ayudarán a la cristiana en la crianza de sus hijos, en ser ayuda idónea para su marido y en asegurar que el nombre de Dios es glorificado por medio de su buen carácter. La fe es la confianza en Dios basada en su palabra. El amor es el reflejo del carácter de Dios mismo, porque Dios es amor. Es la identificación del individuo como discípulo de Cristo. Así conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Cristo. La santificación es una vida apartada de las prácticas degeneradas y materialistas del mundo y dedicada a Dios. Y la modestia es una vida en la cual todos los apetitos son moderados, una vida que evita todos los extremos. Esta es la vida que Dios espera de una mujer verdaderamente cristiana. Antes de seguir adelante con el estudio, repase bien esta información en el capítulo 2. En el capítulo 3 de 1 Timoteo, comenzamos un estudio de la organización de la iglesia, específicamente los requisitos de los obispos o ancianos de la iglesia, y también los requisitos de los diáconos o siervos en la iglesia, ya que hay mucha confusión en el mundo religioso. Antes de estudiar versículo por versículo estos requisitos de los obispos, en los primeros 7 versículos de este capítulo, vamos a tratar de aclarar el significado de un obispo en relación al anciano y el pastor, y también la autoridad del obispado. En el Nuevo Testamento encontramos 3 nombres o descripciones aplicadas al obispado: anciano, obispo y pastor. La palabra anciano, presbúteros en el griego, señala el hombre, su edad, su madurez. En el estudio impreso encontrará varios textos o referencias bíblicas en el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra anciano en referencia al obispo. Así en cada caso estaremos presentando en el estudio impreso
varios textos que usted puede leer si desea, que usan estas diferentes palabras en referencia al obispado. Pero la palabra anciano está señalando la edad y la madurez espiritual del hombre que es obispo. La palabra obispo, episcopos en el griego, señala la responsabilidad de este hombre y su autoridad. Él es un superintendente, o sea, un supervisor. Así que tenemos un anciano, un hombre que realmente, literalmente, es de edad madura, no necesariamente un viejito, pero sí un hombre de edad madura y de madurez espiritual, que es supervisor sobre las cosas de la iglesia. Además, es llamado pastor, poimen en griego, que señala su obra, la obra de pastorear o cuidar la grey de Dios. Todos estos nombres, anciano, obispo, pastor, son aplicados a la misma obra en el Nuevo Testamento, la obra del obispado. Por ejemplo, encontramos en Tito capítulo 1 y los versículos 5 y 7 que los ancianos son obispos. El texto dice en Tito 1, versículo 5: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Luego, en los versículos 6 en adelante, procede a explicar los requisitos para aquellos hombres que van a ser establecidos o asignados como ancianos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que, y estaríamos pensando que iba a poner el anciano sea irreprensible, pero dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Está hablando de los requisitos de aquellos hombres que van a ser ancianos en la iglesia. Pero luego habla, como si hablara de la misma persona, del obispo. Y esto es sencillamente porque el mismo hombre que es anciano también es obispo, porque es realmente el mismo oficio o la misma obra en la iglesia bajo diferentes designaciones. Una de las palabras que señala la edad y la madurez del hombre, y otra de las palabras que señala su responsabilidad y autoridad. Ancianos también son obispos. Además, en el Hechos capítulo 20, en el versículo 17, el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ellos vinieron a él, en el versículo 18 en adelante, y hubo una plática con ellos, y en su discurso de despedida a estos ancianos, en el versículo 28 el apóstol Pablo dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nuevamente encontramos que estos ancianos también son obispos en la iglesia del Señor. Y si lo analizamos aún más, encontramos que la responsabilidad de estos ancianos, que también son obispos, es de pastorear la iglesia, el rebaño de Dios. El versículo 28 nuevamente: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, hablando de la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar el rebaño, para cuidar, para pastorear el rebaño, que es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces los ancianos son obispos,
y tienen la responsabilidad de pastorear. Apacentar es la palabra griega poimainein. El rebaño, que es poimnion, o sea, la iglesia, y el pastor es el poimen. Puede ver que estas tres palabras, poimen, que es pastor, poimainein, que es pastorear, o traducida aquí, apacentar, y rebaño, que es poimnion, todas estas palabras están relacionadas, son de la misma raíz griega, poim, y todos se refieren al pastor, o a aquellos que pastorea, o al hecho de pastorear, o apacentar. Entonces, los ancianos son obispos que deben pastorear. También encontramos en 1 Pedro, capítulo 5, y los versículos del 1 al 4, el apóstol Pedro hablando a ancianos como anciano también, nos aclara que los ancianos deben pastorear. Apacentar es la palabra, pero es de la misma palabra griega, poimánate, y deben pastorear la grey, el rebaño, el poimnion de Dios, que es la iglesia. Veamos lo que dice el texto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro se dirige ¿a quién? A los ancianos, dice. Pero luego su mandamiento para ellos en el versículo 2 es, apacentad la grey de Dios, que bien pudiéramos traducir, pastorear la grey de Dios. Esta es la responsabilidad de los ancianos, es servir como pastores de estas ovejas de Dios, o sea, del cristiano, de la iglesia del Señor. Esto es lo que ellos deben servir como pastores en este sentido, cuidando de ella. Ahora, esta palabra cuidar es de la palabra episcopos. Si se acuerda, la palabra obispo es de la palabra griega episcopos. Algunas religiones tienen la organización episcopal. Hay una secta episcopal. Y es porque ellos utilizan obispos en su organización. Bueno, obispos son aquellos que cuidan. Este es el verbo, cuidando de ella, es del verbo griego episcopuntes, que es de la misma palabra que obispo. Entonces, aquí lo que ha dicho el apóstol Pedro a estos ancianos es, ustedes son ancianos, deben servir como pastores, pastoreando, apacentando la grey de Dios, y como obispos, cuidando, supervisando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, y enseguida continúa con más consejos para ellos. Pero creo que podemos ver en estos tres pasajes que hemos considerado que todos estos nombres, pastor, anciano, obispo, se aplican al mismo individuo en la misma obra. No hay distinción en el Nuevo Testamento entre obispos, ancianos y pastores. Las distinciones que encontramos en religiones modernas, entre algunos que tienen pastores y luego también tienen sus ancianos, algunos que son obispos sobre otros que son pastores, toda esta distinción que encontramos en religiones modernas son inventos humanos sin base en las Escrituras. Y esto podemos decir de toda clase de jerarquía religiosa, porque la jerarquía religiosa no se encuentra en la Biblia. También es muy importante tomar en cuenta que ser evangelista o predicador del Evangelio no es igual a ser pastor. En Efesios capítulo 4 y el versículo 11 encontramos una clara distinción entre la obra del evangelista y la obra de ser pastor. El texto dice en Efesios capítulo 4 y el versículo 11,
Y él mismo, hablando del Señor Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora entendemos que los que eran apóstoles no son los mismos que eran profetas. A otros evangelistas. Estos evangelistas no son los mismos profetas. Y a otros, la palabra otros significa no el mismo, sino otro individuo, a otros pastores y maestros. Entonces, hay una distinción. Hay 4 obras especiales designadas aquí. La de los apóstoles, la de los profetas, la de los evangelistas y la de los pastores y maestros. Los evangelistas o predicadores del evangelio no son los mismos pastores de la iglesia. La práctica moderna que identifica al predicador de una iglesia como su pastor no tiene fundamento en el Nuevo Testamento. Es sencillamente un concepto totalmente errado. Además, en la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, el obispado de cada iglesia incluye más que un anciano o pastor. O sea que esta práctica de tener solamente un pastor sobre una iglesia no tiene fundamento bíblico tampoco. En la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 11 y el versículo 30, la Biblia habla de los ancianos de la iglesia, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo mismo encontramos en Hechos 15:22, cuando estaban reunidos los apóstoles y los ancianos, plural, de la iglesia en Jerusalén. Además, cuando el apóstol Pablo estableció pastores, ancianos, en las iglesias en Derbe, Listra, Antioquía e Iconio, en Hechos 14:23 el texto dice que constituyeron un pastor en cada iglesia. No dice así. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, plural, en cada uno. En cada iglesia constituyeron ancianos. Ya leímos en Hechos 20:17 que el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia en Éfeso, y se dirigió a ellos en el plural. No era solamente uno el que era obispo, no era solamente uno el que era anciano, sino que eran varios ancianos, pastores, obispos de la iglesia en Éfeso. Encontramos lo mismo en Filipenses 1:1, cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia con sus ancianos, plural, en la iglesia en Filipos. Y la orden establecida para Tito, en Tito capítulo 1, versículo 5, para las iglesias en Creta, era que estableciera ancianos, plural, en cada ciudad. Los cristianos hebreos tenían una pluralidad de ancianos en la iglesia. En Santiago 5:14 dice que debemos llamar a los ancianos, plural, no llamar al pastor de la iglesia, sino a los ancianos, los pastores de la iglesia, para que oren por nosotros. Y no hay ninguna excepción en todo el Nuevo Testamento. La práctica moderna de tener un solo pastor sobre una iglesia no tiene fundamento en la Biblia, sino que está basada en la perversión, la corrupción, la jerarquía que realmente tuvo su fundamento en la Iglesia Católica Romana, en la gran apostasía que surgió cuando cambiaron la organización de la iglesia, y esto fue el resultado, y estaremos considerando esto enseguida. Además de esto, la autoridad de cada obispado, de cada grupo de ancianos, era exclusivamente local. O sea que ellos tenían autoridad sobre la iglesia bajo su cuidado, la iglesia local de la cual eran miembros ellos, en la cual participaban activamente una sola congregación o iglesia, y no tenía ninguna autoridad sobre ninguna otra iglesia, aunque estuviera cerquita de ellos.
los cristianos, la grey, que los ancianos deben apacentar y cuidar, son aquellos que están entre ellos. 1 Pedro 5:2 que ya leímos, que tenían ellos que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Esta es la única explicación razonable por establecer obispos o ancianos en cada ciudad, como Pablo mandó a Tito en Tito 1 y el versículo 5. Si los ancianos de otra ciudad tuvieran la responsabilidad por ellos, no tendrían necesidad de ancianos en su ciudad, sino que los ancianos u obispos de otra ciudad servirían para todas. Además, los ancianos en Éfeso no fueron puestos por obispos sobre la iglesia del Señor en todo el mundo, sino únicamente en la ciudad de Éfeso. Eran ancianos de la iglesia en Éfeso. Hechos 20:17. Eran obispos del rebaño que estaba con ellos en Éfeso. Hechos 20 y el versículo 28. Además, la naturaleza de la obra de los obispos hace imposible que ejerzan el obispado sobre otras iglesias. Si realmente analizamos la obra de los obispos según la Biblia, no es de tener autoridad sobre muchas iglesias, sino es una obra espiritual, cuidando de almas que están entre ellos. ¿Cómo sería posible que los pastores en una ciudad dieran cuenta a Dios por las almas que viven en otra ciudad a 100 kilómetros de distancia o aún más? Pero esta es la responsabilidad de los pastores según Hebreos 13:17. Darán cuenta a Dios por las almas que cuidan. ¿Cómo sería posible que los pastores cuidaran a una iglesia en un pueblo lejano? Un pastor de ovejas nunca aceptaría la responsabilidad de cuidar a varios rebaños que se encuentren en campos lejanos el uno del otro. Pero la responsabilidad de los ancianos es de servir como pastores, cuidando a la iglesia. ¿Cómo podrían los ancianos gobernar por medio de su ejemplo a una iglesia de otro lugar? Pero así deben gobernar según 1 Pedro 5 y el versículo 3. Y así pudiéramos seguir tomando en cuenta las responsabilidades espirituales de los ancianos, y veríamos que es imposible que ejerzan el obispado sobre otras iglesias aparte de la local. Difícil es cumplir esta función en una iglesia local. Imposible y muy ajeno al propósito de Dios que traten de hacerlo por varias iglesias. Hay muchas prácticas modernas en sectas religiosas que infringen este principio bíblico. Por ejemplo, en algunas iglesias, un pastor tiene autoridad sobre otros pastores. Él es su supervisor. Es el supervisor de los otros pastores. Esto no es correcto. El pastor no debe ser supervisor de otros pastores, sino de la iglesia local. En algunas iglesias nombran obispo al individuo que tiene autoridad sobre todas las iglesias en una zona del país. Pero el obispo no debe tener autoridad sobre varias iglesias, sino sobre una con la cual convive. En casi todas las sectas religiosas encontramos alguna sede y alguna clase de jerarquía en la cual ciertos individuos ejercen autoridad sobre toda la secta. Algunos tienen presidente, otros profeta, otros pastor general, y algunos otros tienen un consejo o junta directiva. Pero sea cual sea la forma de expresarlo o el título impuesto, han abandonado el sistema bíblico, mis hermanos, y nosotros no debemos imitarlos ni en nombre ni en práctica. Debemos evitar toda clase de jerarquía local y también regional.